Ya estamos al aire, muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con un minuto, damos inicio al programa Sin Restricciones, correspondiente al día de hoy, 17 de julio. Mi nombre es Luis Miguel Ratamales y le doy la bienvenida a todos, a todas y todos ustedes. Y me acompañan, como siempre, don Jorge Araya. ¿Cómo estás, George? Muy buenas tardes, don Luis Miguel. Gracias por la invitación semana a semana a comentar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí pues, en Sin Restricciones de la radio hoy. Tan sobreactuado, George, ¿cierto, Mauro? Ahí está don Mauricio Rodríguez. ¿Cómo está, Que Mauricio? me lo manden de críticas, si ya estoy chato con las críticas. Bien, aquí estamos. Yo me había puesto corbata, pero me la saqué. ¿Por qué? Otra crítica. Sí, pues, La gente lo así que pide, sea por más don Luis formal. Miguel. En serio, Pero en ¿por qué versito. primero, ¿por qué te pusiste corbata? Y luego, ¿por qué te la sacaste, weón? Porque como decía Fray Luis de León, quod natura non dat, la corbata non prestat. Oye, menos risa, ¿ah? Ya nos dijeron. Menos Sí, risita. perdón, me voy a poner más serio. Voy a cambiar este tono de voz. Sí, por favor. Y menos sobreactuado, Jorge. Como usted diga, señor director. Oye, bueno, partamos entonces con el sin Herr restricciones del director. día. Gracias a quién estamos al aire, don Jorge Araya. Y desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, Sistemas de Sonido. Ya, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos una semana más en Sin Restricciones. Hoy día tenemos varios temas. En la efeméride, don Jorge nos va a hablar del golpe de Estado de España del año 36. Una duda, George, ¿por qué estamos ahora agarrando eventos que no son cada 5 años, cada 10 años? Porque se me han ido No acabando, ¿no? vivió usted, porque hay cosas que Hoy no día, vivió. hoy día con Mauricio dijimos que el programa Te especial de estáis, España, pues. te estáis quedando sin evento, George. Es que para no repetirme, porque por ahí me dijeron que me repitiera nomás, total, igual que los votantes, el público nunca es el mismo. Tú tenías una deuda contigo mismo, Araya. ¿Te acordás cuando tú Sí, escribías oye, de lo que hablabas y sí, te ibas a hacer estoy, tu propio, mi propio quién. tu propio compendio? Sí, pues sí, una cosa así como una efeméride por día, 365 efemérides, para que se queden dormidos los cabros chicos, una cosa así. Ah, Eh, bueno, mm, sí, no, pero es que sabe que estoy en una sequía, la musa me ha abandonado. Cada vez que me pongo frente al computador, todo está en blanco. Ahora sería bueno que lo prendiera, sí, pero, pero todo está en blanco, así que, pero ya me voy a estáis conectar con la musa. estáis cada día más fome, Araya. Sobreactuado. Sobreactuado, mucha risa. Bueno, también vamos a hablar de la gira presidencial. Hoy está levantando polvillo la gira presidencial, Está ¿ah? entretenida la gira. Pero antes de eso Y nos con vamos a referir excelentes resultados diplomáticos. ¿Perdón, Mauro? Y con buenos resultados diplomáticos. Sí, 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 pero eso lo vamos a profundizar en el segundo bloque. Pero ahora en el primer bloque vamos a conversar también de qué ocurrió con la acusación constitucional contra el ministro de Educación. La semana pasada fuimos testigos de una de las... ¿Cuántas acusaciones van? ¿Cuatro? Creo que esta es la Son cuarta acusación O constitucional cinco, sí. que se ha hecho contra un ministro del actual gobierno y también nos salió con buenos resultados y aquí vamos a comentar más o menos qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Por qué crees tú, Mauricio, que no prosperó esta acusación constitucional que fue levantada en contra del ministro de Educación por eh, específicamente dos diputadas de la derecha relacionadas con Renovación Nacional? eh, porque se ha hecho abuso del mecanismo, porque además de eso, en los últimos días, las declaraciones de algunas personas como la inefable, infumable e insufrible diputada llamada o conocida como doctora Cordero, la de Calleuque el Loro, develó una buena parte de las motivaciones reales de la acusación, que finalmente se fue cayendo porque se hizo insustentable en lo fundamental y en lo de fondo, que eran los problemas o cuestiones asociadas, que podrían haber estado asociadas al tema de educación propiamente tal,
Pero ella develó que en el fondo lo que le molestaba a varios de los partidarios de la acusación era que el ministro fuera homosexual, picante y gordito. Entonces, al pronunciar gordo pervertido, algo así, fue Pervertido. lo que ella le dijo, Pervertido, sí. opinando libremente sobre el cuerpo de otra persona, como si se pudiese opinar libremente sobre el cuerpo de otra persona, como si el fuero parlamentario facultara para eso, No lo tiene. y sobre las opciones personales también. Bueno, la cosa es que esta acusación podría haber tomado alguna forma, eventualmente, siendo igual un abuso del mecanismo de entrada, si es que se hubiese centrado en temas relacionados con la gestión discutible que ha hecho el ministro en la cartera de Educación. Pero más que eso, el hecho de que la gestión en educación sea discutible, incluso podría haber tenido una raigambre mayor, que es que el tema de educación, calidad de la educación y derecho a la educación, era un tema con el cual la política chilena a partir del 2011 fue dando un punto de inflexión, fue el tema con el cual nació de la mano la nueva generación que hoy día gobierna. Y no ha sido excepcionalmente brillante ni súper presente el tema de educación en este periodo, pero no era ese el tema de la educación como quedó, o sea, el tema de la acusación como quedó evidenciado en la intervención de la doctora Cordero, lamentable, sino que más bien tiene que ver con la agenda más cultural y valórica que linda, en este caso con lo que más adelante o ya en muchos casos podrían ser discursos homofóbicos y de odio. En el caso de ella particularmente sí, ese lenguaje es de odio. Bueno, sumado a eso, lo de la Y doctora Cordero estaba... si fue por eso, está bien, que es muy bueno que se haya caído, ¿eh? Porque se hizo insostenible también frente a la opinión pública una acusación constitucional que pudiese haber estado fundamentada en razones de ese tipo. Eso es Yo creo que de eso, esperanzador. Sí. yo creo que de eso deberíamos conversar, Mauricio y Jorge, porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de la acusación constitucional? Podemos hablar, tú algo esbozaste, Mauricio, de que ya se estaba abusando de eso. Después podemos ver que durante el gobierno de Sebastián Piñera, el actual oficialismo y entonces oposición barrió con acusaciones constitucionales. Entonces, es como una herramienta que definitivamente ha ido perdiendo el peso que debiera tener, en mi opinión. Pero lo importante sería decir lo que señalaste, Mauricio, en que si el sentido de la acusación constitucional era algo de fondo, que hablara realmente de lo que está ocurriendo en la educación, y que creo, por lo que yo he escuchado, hay muchos aspectos criticables de la gestión del ministro Ávila, bienvenidos sean. Pero cuando nos detuvimos, más que todo en una condición sexual de parte del ministro, que a nadie le debe interesar, cuando nos detuvimos de acuerdo a su apariencia física, cosa que a nadie debiera interesar también, y cuando nos centramos en una agenda cultural que es parte del programa de gobierno, no creo que ver en sentido, no le veo el sentido de esa acusación constitucional. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Y evidentemente que aquí hay, esto es una campaña orquestada, esto no es casualidad, no es que un par de diputadas un día les pareció mal esto y acusaron a tal ministro, ya hubo otra semana, otro parlamentario le pareció mal lo otro y levantó la acusación. Aquí hay una verdadera campaña y está claro que aquí en la orquesta, ya dentro de la derecha es el mismo señor Chalper, ya que como autómata repite las mismas cantinelas, programa a programa al cual es invitado, ¿ya? Y ni siquiera deja hablar a los periodistas que lo están interrogando, ¿ya? Sino que es un verdadero mantra, repite como un verdadero mantra, ¿ya? Este ministro lo hace mal, este es el peor ministro, ¿ya? Y ahí entonces uno se da cuenta, ¿ya? De que esto no es nada más que una maquinaria política, una máquina de moler carne. Es como lo que le hicieron a Balmaceda en su minuto, en el cuadrilátero, que el ministro que nombraba a Balmaceda, el Congreso se lo votaba. ¿Te fijas? Y al final todos sabemos cómo terminó eso. Si no saben, a los que no saben les cuento que terminó una guerra civil, ¿ya? En 1891. Pero volvamos a la actualidad, Vamos a dejar al señor Charper, que es evidente, para mí es el ideólogo, el artífice de todas estas acusaciones, y como decía Mauricio, vamos a la cuestión de fondo. Aquí la cosa de fondo es que se quiso presentar una acusación constitucional cuando se le olvida a los mismos parlamentarios, a los mismos diputados, que hay otros mecanismos.
Por ejemplo, si yo soy diputado, ¿ya? Como diputado tengo una facultad, ¿no es cierto?, que yo puedo, ¿no es cierto?, inquirir, investigar los actos de gobierno, ¿no es cierto? Básicamente eso, ¿ya? Y por ende, entonces, puedo formar una comisión, ¿ya? Busco las firmas necesarias, formo una comisión. Si a mí me parece que el ministro de Educación hizo algo terrible con la educación sexual, ¿no es cierto?, y está, no sé, sexualizando la educación básica, primaria, etcétera, hago una comisión investigadora, pues, ya reúno todos los antecedentes y podemos, digamos, hacer la cosa en forma. Ahora tengo otra opción, ya puedo llamar al ministro a una interpelación, puedo llamar, oiga, venga con nosotros, se reúne con nosotros y lo vamos a interpelar, aquí vamos a conversar con usted, que usted nos explique. Pero acá se están saltando todos esos mecanismos y se van directamente a la acusación. Es decir, acusamos al ministro y después le pasamos la factura en el Senado y lo borramos. ¿Ya? Porque recordémosle a la gente que las personas que pierden una acusación constitucional, los ministros que pierden una acusación constitucional, no pueden ejercer cargos de Estado por 5 años. Y tenemos claros ejemplos. ¿Se acuerdan de la ex ministra de Educación, que ahora es senadora? Ayúdame, Luis Miguel. Yanna Sí, Proboste. Proboste. Yanna Proboste, claro, y también Jaro Peyer, ¿se acuerdan? En gobierno de derecha. O sea, se ha Y el aplicado al ministro lado y al Chadwick. lado. Y al ministro Chávez, que era el ministro del Interior, ya que digamos, fue más grave en su momento, también era grave la situación. Entonces, De volviendo a hecho, hablar del Jorge, ministro, ¿sí? tú mencionaste las 3 únicas acusaciones constitucionales donde los acusados han sido declarados culpables. Claro, exactamente. Y en este caso, para este caso, yo creo que eh, ellos lo armaron con 7 capítulos, según que los comentamos acá, y esos capítulos 5 eran relativos al tema de la educación sexual. ¿Ya? Y yo creo que no se les cayó cuando la señora Aranda va y Claro. declara que le molestaba que era homosexual. Para mí es que se les cayó cuando por ahí alguien se dio cuenta que muchas de estas políticas de educación sexual para los niños venían del gobierno anterior, venían del mismo gobierno de Piñera. ¿Te fijas? Y entonces ahí se dieron cuenta que se estaban disparando en el pie, se estaban pisando la cola. ¿Te fijas? ¿Ya? Lo que pasa es que lo de Aranda y lo de la doctora, entre comillas, Cordero, ya van a quedar en la anécdota, ¿ya? Porque en realidad mostraron ahí la parte más cruda, más brutal, más retrógrada, más colonial, ya, de este grupo. ¿Ya? Pero evidentemente que esto ha sido un revés para la derecha y me alegro mucho que haya sido un revés, no porque sea la derecha, sino porque no podemos jugar a las personas, ¿ya? Por ser personas. Y yo siempre les recuerdo eso. Este ministro puede ser homosexual, este me cae bien, este me cae mal, este puede ser este, puede ser lo otro, ¿ya? Pero son personas primero que nada. Y nunca debemos olvidar eso, antes de cualquier cosa. Bueno, digamos entonces que por 69 votos a favor, estoy leyendo lo que dice la página de la Cámara, y 78 votos en contra, la Sala de Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, culminando con esto el proceso. Participaron muchos diputados en el debate, muchos de los cuales ya han sido mencionados acá, como Diego Chalper, por ejemplo, y evidentemente los discursos fueron para apoyar o para refutar la acusación. Entre las votaciones que más sorprendieron y que inclinaron la balanza a favor del ministro Ávila están los votos de Bópoli, que, bueno, todo obedece en algún momento, y lo sabemos, a una negociación política, pero también yo creo que se fundamenta en que Bópoli, siendo de la derecha, es el partido, por llamarlo de alguna forma, más progresista de los derechistas en cuanto a libertades sociales o civiles, y ahí está claramente lo que ha mencionado usted, Jorge y Mauricio, en relación al fundamento de la acusación, que más que todo venía por una conducta eh, digamos, elementos que a la derecha y a la corriente conservadora no le agradan, y una corriente que, ojo, la estamos viviendo también en el seno de la constituyente. Ya nos vamos a referir a eso en algún otro programa, no por ahora, pero se nos viene una corriente conservadora en el camino. Mauricio, tú hablaste de algo que está siendo usado y abusado, y la verdad que, digamos que quiero decir yo que la acusación constitucional es una herramienta que está contemplada en la Constitución, valga la redundancia, se aplica en la Constitución del año 80, y es donde se puede acusar a uno de los ministros, ya sea ministro del Poder Ejecutivo, como también ministro de la Corte Suprema o del Poder Judicial, por abandono de sus deberes o por conductas que son inapropiadas, ¿no es verdad? Em, pero yo quiero detenerme en un detalle en que durante el gobierno de Sebastián Piñera, el último gobierno de Sebastián Piñera, el llamado Piñera II, que asumió en marzo del
del 18, ya el 29 de mayo, había una acusación constitucional contra el ministro de Salud de entonces, Emilio Santelice, que dicho sea de paso fue rechazada. Fíjense ustedes que durante el gobierno de Sebastián Piñera se presentaron contra los ministros del Poder Ejecutivo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 acusaciones, 2 de las cuales son en contra justamente hasta del presidente de la República. O sea, aquí yo creo, no sé qué opinan tú, Mauricio o Jorge, si no ha habido ya un desmadre en las acusaciones constitucionales, ¿cómo habrá sido, te pregunto Jorge, en el resto de la historia, sobre todo en la que corresponde al siglo XX? Durante el gobierno de Salvador Allende parece que también hubo muchas acusaciones constitucionales, pero ¿creen ustedes que es una herramienta que está un poco obsoleta, que se ha abusado, que ya no sirve? ¿Qué opinan ustedes? Jorge. Yo creo que una herramienta importante, ¿ya? Insisto, recordemos que los diputados son fiscalizadores, ¿ya? Pero el abuso, ¿ya? de esta herramienta, o sea, yo creo que lo que hay que cautelar es que la herramienta sea efectiva, ¿ya? En el sentido de que guíe, norme, ¿no es cierto?, la conducta de los ministros, ¿ya? En términos de lo que ellos, o de lo que el gobierno le ha puesto como tarea, ¿ya? Y no se transforma en una herramienta simplemente de chimuchina, de venganzas personales, de descalificaciones de aquí que no aportan en nada. Yo creo que la herramienta en sí no es mala, pero yo creo que hay que afinar algunos detalles, como que tal vez a lo mejor haya un estudio previo, no sé, o la misma Cámara tenga un grupo de abogados especialistas ya para que le den curso cuando realmente tenga los fundamentos y no se transforme simplemente en esto, en telebasura, ya en farándula. Mm. Mauricio, te cuento que desde el año 91 se han presentado 41 acusaciones constitucionales. Dentro de esas hay acusaciones contra ministros de la Corte Suprema. La primera fue contra Hernán Cereceda, Lionel Beró y Germán Valenzuela, que fue admitida y acogida parcialmente, ya que Hernán Cereceda fue destituido. Pero de esas 41, hay 2 que son en contra del presidente de la República, en este caso 2 contra Sebastián Piñera. Hay una contra un general de ejército, como era Augusto Pinochet. Hay otro contra el presidente de la Corte Suprema. Y también hay contra intendentes. Y saben ustedes que de esas 41 en total que estoy diciendo, solamente 3 han sido admitidas y el acusado ha sido declarado culpable. A eso me refiero yo, Mauricio. ¿Qué opinas tú de que estas 41, solamente 3 hayan llegado a lo que esperaba los que la proponían? ¿Mal manejo? ¿Mala presentación de antecedentes? ¿O realmente ya se trata de un poco... Jorge dice que una herramienta importante cuando está bien usada? ¿Será que se trata un poco más ya de la chimuchina política? Pues yo creo que va por ahí, pues yo creo que es una herramienta importante, los ministros tienen que comparecer, las cámaras tienen que fiscalizar, y es un mecanismo podría ser un buen mecanismo de apretar la gestión, pues, de mantener una gestión en forma. Pero cuando se empieza a hacer por razones ideológicas, por razones valóricas, como esta que vimos ahora, y además mal preparadas y situadas dentro del paradigma de la política espectáculo, es por lo que yo creo no prosperan. Y por ejemplo, mira, en esta acusación apareció un señor que fue director, o es un exdirector de la JUNEP, si no me equivoco, de uno de los gobiernos de Bachelet, que dio un dato que todo el mundo quedó perplejo, o sea, que se habían pagado 3.000 millones de pesos por un servicio de alimentación escolar que se había traducido en 30 colaciones. ¿Cachai? O sea, no sé cuántos millones de pesos costaba cada colación. Entonces, rápidamente al hacer el cálculo, dijimos, este no estará equivocado, se habrá metido un par de ceros menos en la calculadora, porque a simple vista no era muy serio. Y después, ¡pum!, se fumó, No le desapareció. salió ni por curado, nunca más se supo. ¿Cachai? La tiró nomás. O La tiró y salió. sea, eso era circo. Pero fíjate Era Mauricio y curado, Jorge, totalmente. es tan terrible esto que estamos conversando de esta cuestión del espectáculo político, que ese mismo antecedente de la JUNAEP, que muchos lo abusaron en contra del ministro de Educación, una sola periodista se encargó de desarmar esa estrategia
cuando explicó que la JUNAEP no dependía del ministro de Educación. Exactamente. Entonces, hay un problema. pero espérame. Están los dos equivocados. Ya, qué bueno que lo digáis. Con el antecedente que tengo yo digo, Bueno, Boris, con los antecedentes que tengo yo hasta el momento. hasta el momento. No, lo que te quiero decir, con esos antecedentes que tú a lo mejor me lo vas a refutar totalmente, si ya se derrumbó el asunto de la JUNAEP, no se habló de la JUNAEP, aparece otro diputado que hace el payaseo de pararse y entregar una colación al ministro de Educación y se va. Yo le digo, ¿cuál es el sentido de esa cuestión, güey? Y bueno, y ahí, a lo mejor son los que están equivocados, pero siguiendo, y te quiero tirar al tiro la pregunta, Mauricio, siguiendo con esta política espectáculo, ¿en qué queda el tema de las fundaciones? ¿Y por qué se está persiguiendo tanto a un personaje en específico? ¿Sabemos a quién se trata? Al ministro Jackson, que a lo mejor no nos cae muy bien. A mí, en realidad, ni te lo puedo decir, me da lo mismo. Pero ¿por qué, Mauricio, estamos en esta cuestión del espectáculo? Dime, ¿por qué están equivocados los de la JUNAEP? Porque bueno, mira, en primera instancia, el tipo, Alessandri, sostuvo que sostenía que era un organismo dependiente del Ministerio de Educación y que por lo tanto era de competencia del ministro. ¿Sí? La periodista le retrucó de que estaba equivocado y que no era así, que no era un organismo dependiente del Ministerio de Educación, como si fuera completamente autónomo, como si fuera otro servicio de otro sector del Estado. Y este tipo estaba tan poco seguro de lo que estaba diciendo que no sabía, a su vez, que estaba más bien en lo correcto. Y eso lo que lo desarmó fue la expresión de ignorancia y de sorpresa de su rostro cuando lo retrucaron, porque lo había preparado al voleo la cosa, o sea. Entonces, si alguien le decía medio en broma, no, es que no tiene nada que ver porque no depende, se iba a desconcertar igual porque no estaba seguro de lo que estaba diciendo, aunque era correcto. En la práctica era correcto. Sí, porque es un servicio descentralizado que administra sus recursos autónomamente, pero que se relaciona a través del Ministerio de Educación con el Estado. O sea, la partida de JUNAEP va asignada en relación a la partida de educación, etcétera. Y además es la Junta de Auxilio Escolar y Beca, temáticamente también tiene mucho que ver. Si los cabros no comen, si los cabros no son controlados médicamente en edad temprana, si no tienen acceso a sus soluciones oftalmológicas en la primera infancia, el proceso educativo se cae. Entonces, ¿cómo no va a ser del sector educación? Lo es por su tema, pero también lo es por su estatus administrativo. Entonces hay una segunda intervención de la periodista donde ella trata de explicar esta figura, ¿no? Y no es exactamente que no dependa, ¿no? No es un departamento, no es una división del ministerio, claro. Es un servicio como relacionado. ¿Sí? No es que no sea responsabilidad del sector el cual encabeza el ministro, y en ese sentido no estaba totalmente perdido al sostener que era algún grado de responsabilidad sobre JUNAEP que era el ministro, pero no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y puso una cara de sorpresa y lo bajó en pelota. Era una cara de estar en pelota. Mira, aquí tenemos auditores que están muy atentos. ¿Eh? Jaime Reyes dice, ojo, no era supervigilancia, no es dependencia del Mineduc. Era supervigilancia del Mineduc. En base a lo anterior que estábamos conversando, la visita de Marcela Aranda del bus de odio hizo que el gobierno lo presentara como homofobia. Y todos sabemos los nexos de Felipe Cas con el mundo trans. Buena jugada de la moneda. Sí, a lo mejor fue una estrategia muy buena. Lo que le quería preguntar, también hablando de la política espectáculo, ¿se han dado cuenta que el asunto de las fundaciones, como que ha salido un poco de la primera plana, pero siguen ciertos personeros, de un lado y del otro, el oficialismo y la oposición, como en algún modo enceguecidos con un personaje en particular, que es contra Giorgio Jackson? ¿Tienen esa misma percepción, Mauricio? O sea, me parece que, yo no lo conozco personalmente, pero me parece que la persona de Jackson es una personalidad compleja. Dicen algunos que no tiene, dicen algunos de sus ex colegas parlamentarios de que no tenía inteligencia emocional y que era muy soberbio. Tal vez sea así. Sí, las declaraciones que ha hecho parece que le dan la razón.
Sí, pero en la relación de trabajo, tal como lo es Felipe Cas en la comisión. Ustedes vieron el episodio en el cual corta a Elizalde violentamente, Sí. un tipo violento, soberbio. Tal vez el otro tenga algunas características de personalidad tan complejas como esa. Puede ser. Es verdad que se equivocó cuando dijo que donaba su sueldo sin especificar que era para unas fundaciones que estaban relacionadas con él mismo y su propia campaña también. Eso fue así. Es una patinada gigante. Se equivocó también cuando en un live habló de manera no muy correcta de los temas de salud mental al referirse a su episodio con Bombalet, que provocó la ira Sí, de la hija de claro. Bombalet. Se equivocó, es como chambón, comunicacionalmente, frío, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Pero yo creo que esas complejidades de personalidad y de comunicación no son suficientes para pedirle responsabilidad política y menos judicial por el asunto de las fundaciones si es que nadie ha hecho una acusación concreta en ese plano sobre él, contra él, que lo involucre en el delito. Hay especulaciones, impugnaciones y mucha información sobreanalizada en los medios de comunicación respecto de presuntas responsabilidades que en un supuesto tejido de una operación concertada a nivel nacional por su partido, como si él es el factotum de ese partido, fuese el responsable de algún delito, y de algún delito no lo ha acusado nadie todavía, ¿no es cierto? En este tema de las fundaciones. Entonces, eh, lo que era una crítica, un cuestionamiento, una sospecha, está pasando a la inquina, ¿no es cierto?, a un tono desaforado de pedir su cabeza a como dé lugar. Pero yo creo que por razones que van mucho más allá del caso de fundaciones, que son anteriores, porque les cae mal, porque discrepan ideológicamente, por sus características de personalidad, por lo que representa dentro del gobierno, porque es amigo de Boris y sacándolo creen que le van a hacer un daño si este da su brazo a torcer. Pero en el caso judicial, fundaciones, me parece que nadie ha involucrado directamente al ministro Jackson, que es un poco la línea de lo que planteó un jugador que salió jugando súper fuerte en estas últimas semanas, en este caso, que es el ministro de Justicia. Dice, aquí hay un tema que es de fiscalía, se tienen que investigar delitos y todo lo demás es como tú dices, se podría aplicar, chimuchina, hasta ahora, y hasta que no se pruebe eso. Dicen que no basta con ser, que hay que parecer. Pero ¿qué ocurre si solo se parece y no se es? Es peor, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hay muchos que parecen y después se caen, porque no son. Ay, hablemos de los robos con cuello y corbata. Parecen y no lo son. Jorge, sigamos con este tema en el segundo bloque, porque quiero hacerte un par de preguntas también para ver qué opinas tú. Y nos vamos a comerciales gracias a... ¿Quién, Jorge? A Giver Producciones, que desde hace más de 20 años hace las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales. Giver Producciones, Sistemas de Sonido, es una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña hoy en Sin Restricciones. Vamos entonces, cerramos de vuelta brevemente lo que estamos conversando de la acusación al ministro de Educación y nos dedicamos de frentón a la gira europea, que ya está sacando rancha. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, sin restricciones, día 17 de julio del 2023. Estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl y también del canal 194 de Sapin TV, y a lo mejor usted nos está viendo a través de la señal de YouTube. Si está así y le gusta el programa, coloque el dedito para arriba, para que sepamos que nos están viendo y que les gustan. Gracias. ¿A quién estamos en el aire, George? Gracias a Giver, Sistemas de Sonido. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña todos los lunes. Jorge, para darle término al tema que estábamos conversando, Mauricio se refirió a prácticamente esta cacería que hay en contra de Jackson
Ojeriza. Y coincido con él, les cayó mal el gallo, a lo mejor el tipo no es de los muy simpáticos. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando llegaron y promovieron junto con su amigote Boric la rebaja de sueldo de los parlamentarios. Hubo uno, Pepe Out, que dijo, estos cabros no saben lo que es pagar pensión alimenticia. Hay otro senador socialista, Fidel Espinosa, que también le tiene una tirria a Jackson, unas ganas. ¿Sabéis qué? Lo que pasa es que de repente, como dicen, el bosque, los árboles no dejan ver el bosque. Todas estas cosas que se dicen contra Jackson eh, distraen del objetivo que debiera ser real, que lo conversamos en el primer bloque. Cuando tú estás haciendo una crítica política, tienes que mantenerte en los parámetros de la política, no entrar en cuestiones personales o en cosas así que te molestan de la personalidad del hombre o por lo que ha dicho o por lo que ha hecho. A mí tampoco me cae muy bien, creo que se ha equivocado, Mauricio hizo una tremenda reseña de eso, creo que se ha equivocado en muchas cosas, pero políticamente también en el ministerio anterior que ocupó creo que lo hizo pésimo, pero si lo van a sacar, que lo saquen por su fracaso político. Ahora, yo hablando de fracaso político y de sacar y poner gente, tengo la sensación, no sé si tú coincides con eso, en que la oposición se farrió una tremenda posibilidad que tenía de darle en el suelo al gobierno. En algún momento nosotros lo comentamos por interno, y yo mencioné que me acordaba que en el gobierno de Lagos, cuando estaba el asunto de los sobresueldos, Pablo Longueira, en ese tiempo líder de la UDI, que la UDI era el partido más fuerte de la derecha en aquella época, le tendió un puente al gobierno y se lo tendió porque el tema de los sobresueldos era una práctica muy arraigada en la política chilena, sin importar de qué lado eran. Entonces entendieron que era un tema de Estado, que había que solucionarlo, y ahora tengo la sensación de que algo de esto hay, como que todo se centró de parte de la oposición en sacar, pedir renuncia, que salga, pero críticas de fondo las estoy echando de menos cada vez más, y por el contrario, pareciera que los que estaban más tambaleando, llamémosle, como Carlos Montes, por ejemplo, ahora está fortalecido, ¿ah? De Se hecho, sacaron a salió los la CDM noticia. que correspondían, parece, se hizo ese movimiento de ajedrez, así lo veo yo, y aparentemente el tema de las fundaciones, Jorge, y en específico la salida de ciertos personeros, quedó en nada. ¿Qué opinas tú? A ver, vamos por parte. En relación al ministro Jackson, ¿ya? Vamos a partir con lo que señalaste de Jackson. Perdón, porque hice el parámetro con Longueira. A ver, Porque me da la sensación de que la oposición tiene muy claro que este tema del financiamiento de la política a través de fundaciones es una práctica más habitual de lo que nosotros pensábamos. es que a eso voy. Primero lo de Jackson. Usted sabe que me encantan los dichos de campo a mí. ¿Ya? Me siento identificado con ellos. ¿Ya? Y en este caso, yo creo que lo que le pasa a muchos con Jackson, fuera de que no tiene empatía, tal vez, fuera de que tal vez muy intelectual, ¿ya? Que se ha equivocado en varias de sus declaraciones, ¿se fijan? ¿Ya? Medio elefante en cristalería, ¿ya? ¿Ya? Mi señora madre, que en paz descanse, siempre decía, si la envidia fuera tiña, andarían todos tiñosos. Y usted señaló un par de esos tiñosos, entre muchos otros más. ¿Ya? O sea, porque no queda la menor duda de que Jackson puede que no tenga las características de personalidad o empáticas que deseamos, pero que el hombre tiene capacidad, que es inteligente, que conoce su materia, la tiene. ¿Ya? Claro, no ha podido, digamos, lucirse ahora. ¿Ya? Yo creo que le ha tocado muchos cosas en el camino y tal vez esa misma falta de empatía no le ha permitido manejarse bien. ¿Ya? Pero yo creo que en términos futbolísticos es un buen jugador, ¿ya? Y en su puesto él se maneja. ¿Ya? Pero bueno, pero ahí le patean, lo patean y lo patean. Es como el que arma el juego ahí, ¿ya? Pero le dan todo, le pegan, ¿no? En relación al otro, yo se lo voy a hacer súper corta. Evidentemente que la derecha iba, pero como hacha con esto de las fundaciones, y de repente se dieron cuenta que chancho embarrado salpica el resto. Pues. Otro dicho de campo, en el sentido de que aquí nadie tiene, mira, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Así de sencillo.
¿ya? Y en esto de las fundaciones, ya hemos visto lo que ha pasado en la derecha con un montón de personeros, incluso alcaldes, pues, ¿ya? Que incluso algunos que ya ni nos acordamos, uno fue incluso intendente de Santiago, ¿se acuerdan? Guevara, ¿ya? Y todos vinculados a sendas fundaciones en sus municipios, ¿ya? O fundaciones culturales, ¿no es cierto? Ya muy intelectuales, que hacen paper e invitan a gente de otros países, hacen charlas, ¿ya? Y resulta y cuando fueron gobierno también todos esos se beneficiaron, pues. Entonces acá el tema de las fundaciones es un cementerio, es una losa. Usted levanta esa losa, ¿ya? Y no van a salir solamente los de un lado, va a salir todos los sectores. Ahora esto no se me ocurrió a mí, ni lo inventé yo ahora, porque soy brillante, así soy Jackson, no, no, no. Ya, o sea, voy para Jackson ya, pero es otro tema. ¿Ya? Escuché a Lago Pedro, al senador Lago Pedro el domingo, ya, en un programa de televisión, ¿ya? Y él por ahí puso lo mismo. O sea, aquí dejémonos o sea, él añoraba un poco la derecha de antes, con la que se podía dialogar, conversar, llegar a acuerdos, ¿ya? Y que ahora todo lo que es acuerdo es cocina. Ahora si usted dice, no, me puse de acuerdo, hablamos con ellos, los invitamos, no es cocina. Entonces dijo, no, pues dejémonos eso de la cocina, o sea, de la expresión, de ningunear el tratar de llegar a acuerdos. ¿Ya? Y valoremos en su momento y en su defecto también, valoremos la intención de dialogar permanentemente. ¿Ya? La frase de Elwin de la medida de lo posible es muy manoseada, muy ninguneada actualmente, pero tú, Mauricio, yo, y los que vivimos esa época, sabemos ya que lo que pudo hacer ese gobierno de Elwin en su minuto fue en la medida de lo posible. Ya recordemos que está aquí en el Pinochet todavía. ¿Se fijan? ¿Ya? Y después tú mencionaste a Lago Longueira. A Longueira ahora, bueno, por ahí estará perdido ahí en su locura, ya, pero en su momento fue inteligente, porque logró liderar la oposición y llegar a un tremendo acuerdo con el presidente Lago, ¿ya? Y que se tradujo en la constitución, ya que firmó Lago, ¿ya? Y que si se rechaza este intento republicano que viene ahora, nos vamos a quedar con esa. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé si los líderes de derecha actuales, partiendo por Charles, les falta inteligencia, ¿ya? O piensan que es bueno estar constantemente combatiendo, ¿ya? O ser intransigente con su idea, pero yo creo que ahí se equivocan, porque la política es el arte de lo posible, ¿ya? Y en ese sentido, la historia de Grecia y Roma nos enseña de que usted puede estar un día con su peor enemigo y ser su aliado, y al otro día, digamos, puede estar con el otro, y básicamente así vamos consiguiendo hacer crecer a la República, y no lo sabrá Roma, pues. Significa que llegó a ser un imperio. Pero los de ahora yo creo que se han olvidado de eso, se han olvidado de que con esto de la cocina y de las acusaciones no se llega a ninguna parte, llegamos a puros callejones, llegamos a callejones y chocamos. ¿Ya? Así que retomemos el diálogo, retomemos la inteligencia, porque no nos olvidemos de que aquí no gana nadie si llegamos a un callejón, po, ¿ya? Y todos hablan de que son muy patriotas y quieren a Chile. Bueno, no se nota entonces. Jaime Reyes nos recuerda que Carlos Montes fue el que denunció que lo del Claro. traspaso, o denunció o informó que el traspaso a fundaciones venía desde Piñera 2 y Y ahí se calmó todo. no salió nunca más al baile. Mauricio, Jorge dijo, eh, todos están metidos en este asunto, más o menos con otras palabras. Pero esto es bueno o es malo para la política chilena, que Yo no cada creo que cierto estén tiempo, como todos diría metidos. un amigo nuestro, como un ciclo, se van descubriendo estas nuevas formas de financiamiento a la política. No, yo creo que la cosa va por otro lado. Mira, lo que molesta, lo que trata de denunciar algunos periodistas, lo que incomoda realmente es la endogamia de las élites, ¿no es cierto? Ya. Que- y por eso que cuando hacen algunas denuncias especulativas, empiezan a dar nombre tras nombre que está relacionado con este, y este es pariente de este otro, y este es otro. Hay cierta endogamia. La élite chilena es endogámica. Si tú sacas ahí una trenza, empiezan a salir muchos relacionamientos, pero yo no creo que todos. Primero que nada, hay que tener cuidado porque la sociedad civil es indispensable para la democracia y no es toda la sociedad civil la que está metida en este caso de las fundaciones. No son todas las fundaciones ni todas las ONG, para nada. O sea, es una parte menor hasta ahora. Creo que son 3 o 4 empresas las que están más claramente sindicadas y hay unas cuantas más investigadas. Entonces, lo que se ha creado un clima en que da la impresión de que se va a seguir destapando ilimitadamente esto y no va a quedar fundación parada. No, no es así. No está tan... Segundo, pese a que la élite chilena sea endogámica, no todos se financian como esos tipos que armaron un tinglado en torno a democracia viva y quizás en algunas organizaciones más. Ahora creo que es el momento de tratar de bajar un poco
histeria que se ha creado en las últimas semanas en torno a este caso, como si se estuviese desfondando la democracia por el caso de las fundaciones, porque un poco eso es lo que se quiere proyectar, ¿no? Existe el más freudiano anhelo en algunas personas de que el caso de fundaciones vaya a terminar votando al régimen, al gobierno. No, eso no amerita porque es desproporcionado. Y en tercer lugar, creo que sí hay muchos mecanismos que en otras comisiones se han establecido pero no se han implementado y que hay muchos cabos sueltos en el tema de la transparencia todavía y el financiamiento de la política, pese a que ha habido importantísimos avances que se han ido logrando costalazo a costalazo. O sea, los costalazos tampoco han sido gratis, sino que después y en torno a cada costalazo han habido mejoras. Han quedado pendientes y algunas medidas que están enunciadas no han sido aplicadas. Hay que aplicarlas todas. Pero sobre todo, en esta idea de que las instituciones funcionen, cuando hay un caso de corrupción, lo que tiene que funcionar es el mecanismo denuncia, prueba, sanción. Denuncia, prueba, sanción. Y si no hay denuncia, no le demos espacio a las especulaciones infundadas que generan climas artificiales en el marco de la política de espectáculo. Si hay denuncia y no hay pruebas, no hay pruebas, no se pudo probar. Y si hay pruebas y se probó, tiene que haber sanción. Eso es lo que tiene que funcionar todo el Y tiempo. esa sanción, caiga quien caiga. Don Exactamente. Jorge, ¿qué pasa en Europa? ¿Ah? ¿Qué está pasando con los Eh, chilenos en Europa? No me refiero a los lanzas, ¿ah? Me refiero a los chilenos de cuello y corbata que fueron a visitar una delegación diplomática que anda por allá, por los países del viejo continente. ¿Qué pasó ahí? Acá estoy viendo una noticia, pero yo la encontré espectacular, pues, y la foto es muy bonita también, pues acá tenemos al presidente Boric, ¿ya? Entregando una medalla, ¿ya? A dos grandes españoles, a Joan Manuel Serrat y al juez Baltasar Garzón. Yo todavía le digo juez, por respeto, ¿ya? Porque no olvido lo que él hizo, y el gobierno de Boris tampoco lo hizo, lo ha olvidado, por eso que le dio esta medalla conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado chileno, ¿ya? Esto se realizó en la Casa de América, ¿ya? Y mira, aparte de Serrat y, bueno, el presidente Boris, por supuesto que entregó la medalla y todo, también estuvieron participaron en este evento la escritora nicaragüense Gioconda Belli, de la cual hablamos en el primer programa de este año, ¿ya? ¿Ha sido participante de este programa? Es chilena, pues no es ahora, es chilena, ¿no? Ya, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿ya? El dúo chileno-español Emilio y Pablo, el cantautor Ismael Serrano, ¿ah? Cuéntame Sí. otra vez, papá, cuéntame otra vez. Buena canción, bonita. ¿Ya? Y el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Además, dice la actriz y cantante chilena Francisca Gavilán, que ejerció de maestra de ceremonia. O sea, mira, y como decía el Francisca abuelo Gavilán es de. la que hizo de Violeta Parra en la Mira, película. mira qué buen detalle, qué buen dato. Entonces, en una de las cosas que está haciendo el presidente en España, porque recordemos que primero se reunió con el jefe de gobierno de España, ya después estuvo en un programa, incluso la entrevista está en YouTube si quieren verla, en un programa de radio ahí de una empresa española ahí, lo entrevistaron, yo lo vi completo, muy entretenido, incluso muy distendido el presidente de Chile, se sacó la chaqueta, se remangó, estuvo conversando muy distendido, ¿ya? Y incluso en el programa le comentaron de que ellos no invitaban nunca a ningún político, ¿ya? Pero dada la relevancia del personaje, lo habían convocado, ¿te fijas? Y no eludió ninguna pregunta. ¿Ya? Y por supuesto que la pregunta que está ahí calentita es qué pasa con los 50 años del golpe en Chile, ¿ya? Y el presidente Boris nuevamente invitó, ¿no es cierto? Invitó a los chilenos, al gobierno de la oposición y a todos, ¿no? A que nos juntemos en dos grandes cosas. Primero, ya ponernos de acuerdo en que no podemos justificar nunca la violencia como medio político para alcanzar un fin. ¿Ya? Y segundo, que los derechos humanos están por sobre todo. Y esas dos cosas no sé por qué incomodaron y molestaron tanto a ciertos sectores del país. No sé, ¿qué quiere que le diga? Mauricio, qué opinión te merece primero la conmemoración al ex o actual, al ex, quiero decir, juez Garzón, que Jorge le sigue llamando juez,
¿Y qué te pareció Por la respeto. performance que ha llevado ahora el presidente Boric en España, donde estuvo también con, además de los artistas que mencionó Jorge, con Joan Manuel Serrat, entre otros? O sea, primero que nada, yo escuché al canciller y no hay tal condecoración. Condecoración no hay, porque Chile tiene protocolarmente dos condecoraciones, la condecoración al mérito, la medalla al Adicional mérito y mérito, la, y la- y la medalla de Bernardo Higgins. No es ninguna de esas dos. Simplemente se le entregó a Serrat y a Garzón una medalla conmemorativa de los 50 años. eso. No, Eh, Ahora, ¿qué se dice? Serrat, por supuesto, el que toca Serrat se mete conmigo y nadie lo ha tocado por suerte. Pero, Medio pero susto. Po. en el caso de Garzón, claro, hay polémica porque Garzón es un personaje controversial. De hecho, en primer lugar, está condenado por prevaricación. En este momento está mm, suspendido por 11 años de su labor de juez. Eh, y esa es un delito funcionario. La prevaricación solo se aplica es un delito específico para cierto tipo mm, de funciones, ¿no? Y él se la aplicaron. En segundo lugar, él estuvo una posición en el litigio de La Haya entre Chile y Bolivia por Bolivia. Fue uno de los asesores mm, de la postura boliviana, ¿cierto? Bueno, y en tercer lugar, hizo lo que todos sabemos en el llamado caso Pinochet. Él hizo las gestiones judiciales, las reclamaciones, para que fuese retenido en la London Clinic en aquellos años 97, si no me equivoco, por querellas que habían presentado Gladys Marín y el abogado comunista Contreras, en donde lo quería procesar por crímenes de lesa humanidad, eh, sentando una jurisprudencia respecto a los crímenes de lesa humanidad no tienen ni prescripción ni jurisdicción internacional. Por lo cual ese es el aporte que hizo a la humanidad Garzón, que los exacto. crímenes de lesa humanidad no tienen prescripción ni tienen jurisdicción territorial. Se pueden perseguir en cualquier parte del mundo, cosa que asustó a varios. De hecho, Fidel no En el salió segundo más. momento, Claro, no salió más, claro. Varios que se quedaron de vacaciones en su casa. Bueno, gracias a eso, Jorge, corríjame si estoy equivocado, hubo un general serbio acusado de genocidio que fue procesado justamente en base a lo que hizo Garzón también. Lo pillaron, claro, en otro país y lo llevaron ante la Haya, ante el Tribunal de Justicia Internacional. claro, entonces pese a que todas esas cosas pueden ser usadas en quienes quieran generar una polémica por este acto, por esta medalla conmemorativa que se entregó. La medalla conmemorativa dice el presidente que se la entregó a Garzón por su actuación en defensa de los derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad, que en este caso se personificaban en la figura de Pinochet, que quedó retenido en Londres, y no, por supuesto, porque haya sido el abogado asesor de la postura boliviana en La Haya, ni por Claro. otra razón que no sea esa. Más, yo me quedo con las declaraciones del canciller que dice que dentro de lo que ha sido la gira, cuyo objetivo es la reactualización del convenio de Chile, de cooperación de Chile con la Unión Europea, cosa que es muy importante para este país, en ese marco, esta cuestión no es muy relevante. Correcto, recordemos que Gabriel Boric anda por allá por Europa asistiendo a la cumbre de la Unión Europea y CELAC. Y la Y tal CELAC. como dicen ustedes, el reconocimiento, estoy leyendo ahora las declaraciones que hizo Van Claveren desde Bruselas justamente, el reconocimiento que se le hizo a Baltasar Garzón fue por su trabajo en la lucha contra la impunidad en la Comisión de Crímenes contra la Lesa Humanidad en distintos países del mundo. Y aclaró que no fue condecorado, tal como dijo Mauricio, con ninguna de las dos órdenes del país, que son Orden al Mérito y la Orden Bernardo Higgins, sino que Exacto. recibió una medalla de conmemoración de los 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Es decir, se le puede regalar un vino por alguna cosa. Pero Mm, el país este es tan provinciano y nuestra política es tan provinciana, ya lo hemos dicho en estos dos bloques anteriores, que se preocupan de la chimochina. ¿Ah? Entonces, ¡paf! Esto significó para que, como decía un colega de trabajo mío, despertaran los perros. Y despertaron los perros y empezaron a ladrar y a aullar como despavoridos, por lo mismo que están diciendo ustedes, porque Garzón está condenado por prevaricación. prevaricación, porque Garzón defendió a Bolivia, también lo dijo el canciller Van Claveren. Oye, un abogado
puede trabajar y ejercer su profesión libremente. libremente, donde mejor le parezca. Bueno, libremente, justamente esa es la palabra, que aquí hay cierto sector que se dice defensor de la libertad, pero que no le gusta para nada la libertad cuando le afecta a sus intereses. Como el dicho Jorge, tú me lo recuerdas siempre, tu libertad termina donde comienza la mía. Exacto. Yo pensé que se iba a acordar de la otra, de la ley del embudo, pero esa es otra. Que esa es la que No, le esa gusta otra. mucho. Oiga, Chicos, sí, un detalle sobre la visita de Boris y las tonteras que se dicen. Vi un tuit de alguna persona que a estaba ver. molesta porque había estado 2 horas mirando libros en una librería el fin de semana. Claro, Y que lo claro. hacía con plata de todos los chilenos y que ella no puede porque tiene 4 hijos, no tiene ni 10 minutos para mirar libros. A propósito de países provinciales. sí, y a propósito del provincianismo también, Jaime Reyes me dice, ¿van a decir algo de la corbata? Y le pregunto, ¿de qué? Es que no la usa y se muere la risa. Ustedes saben que, bueno, lo deben haber visto en las redes sociales, presidente, hágalo por Chile, use una corbata. Hay varios tipos que andan Ah. jodiendo la pita ahí porque no usa corbata el hombre. Oiga, le El cuento provinci- una cosa bien chica nomás, antes de irnos al segundo corte, bien chiquitita. Usted sabe que me Diga, gusta ver las noticias internacionales, igual que a un Mauricio, porque para ampliar, no sé, pues, para ver cómo lo están viendo afuera, estas cosas. Y resulta que, totalmente. claro, anoche estaba viendo las noticias de la Deutsche Welle, ¿ya? Para Latinoamérica, ¿ya? Y usted sabe que son serios los alemanes, pues, no andan con cagüines, ni chimochina, ni corbata, ni lecera, pues. ¿Ya? Hicieron un compendio, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, CELAC, la importancia de esto. Señalaron de que Zelensky había querido también participar, pero que en este caso Nicaragua y Venezuela se opusieron a que participara Zelensky de esta reunión. Ya, no sé por qué, será porque son amigos de Putin, parece. ¿Ya? Y por ahí un comentario nota el presidente de Chile. Lo bien, lo bien considerado y lo bien evaluado que ha salido esta vuelta del presidente por las Europas. Bueno, nos vamos a Por los comerciales. jóvenes, porque me Vamos, llama mucho la atención la juventud de él y al mismo tiempo la autocrítica que constantemente se ejerce. Y eso es lo que más le llama la atención, la autocrítica, o sea, la capacidad que tiene el presidente de Chile para... Acá le decimos que es saltimbanqui, que es amarillo. Allá en Europa dicen, no, autocrítico. Mira, mira. O sea, ok. Vamos con entonces, gracias a Giver, desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. www.givert.cl. Vamos y volvemos con el golpe de Estado de España del año 1936, en las palabras del profesor Jorge Araya Moya. ¿Estamos o no estamos de vuelta? Ahí estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones. Se nos fue Mauricio, fue devorado por un monstruo marino. Ah, no, ahí está. esa es la máscara Así que como las ocupa para cosas bucear. Claro, claro. Oye, a ver, Clara Araya está escribiendo aquí respecto de Boric. Dice, tal como mencionó Jorge, en ese programa, no sé cuál programa es, nadie me ha dicho qué programa es, solamente dice que la cadena hacer, pero ¿cuál es el programa? Tal como mencionó Jorge, no invitan a políticos, pero hicieron la excepción con nuestro presidente, tal como lo hicieron con Obama. ¿Qué dice eso de la figura de Boric? Y dice, el chaqueteo al que ha sometido su figura solo es muestra de la pequeñez de sus adversarios. El mundo occidental que tanto alaban los conservadores nacionales prefieren a un joven progresista tatuado, sin corbata y tatuado a la figura de un Charper o Siquel o Felipe Cas, la llamada juventud de la derecha. Ahí está la opinión de Clara Araya. Don Oye, Jorge, el, uh-huh, bueno, vamos a dígame. hablar entonces en su efeméride, en su media hora, la media hora cultural, de un tema que a muchos nos gusta saber por curiosidad sana y curiosidad genuina, qué fue lo que realmente ocurrió para la Guerra Civil Española. Mauricio también tiene intereses particulares en el tema, así que por favor, como decía un periodista venezolano, disponga de las cámaras. Bueno, y para hoy día elegí esta efeméride. Espera que Mauricio, deja que se calle el cabro que está en el último asiento allá atrás. Rodríguez, No, cállese. no, es que Rodrigo no, que quiere Bueno, comentar que algo. dice disponga de las cámaras, joder, tío. Ese no es venezolano. Ah, Se salió con un coño. No, te pero salió del español, te norte salió. de Venezuela, las Canarias. No Claro, sé. te salió canario, te salió ahí mallorquín, no sé. Profe Rodríguez está puro molestando.
Lo vamos a cambiar de asiento, lo vamos a cambiar de puesto para que no le sé. Y pase la mascarita para acá, ya vamos a guardarla acá. Después la retira cuando termine la clase. Ya ni me acuerdo esas cosas. Una lata. Una lata. Oye, hablando de efemérides, pues ustedes saben que todos los lunes buscamos alguna efeméride que tenga alguna significancia, ¿no es cierto? Ya, relevancia. ¿Ya? Y yo por esas cosas de la vida justo me encontré que un día como hoy, un 17 de julio, pero de 1936, ¿ya? Se producía ya una sublevación militar en el norte de África, en ese tiempo el Marruecos español. ¿Ya? Y lo encontré interesante. Una, porque nosotros en este programa hemos hecho varias efemérides, ¿no es cierto, Luis Miguel? Incluso antes que llegara Mauricio, ya de España o de la Guerra Civil Española, hemos hablado del bombardeo de Guernica, ¿no es cierto? Ya, y el cuadro de Picasso, hemos hablado de la transición española, hablamos, ¿no es cierto?, del rey Juan Carlos, ya hemos hablado de la batalla del Ebro, ya estuvimos ahí incluso hasta con música de fondo, ahí hay Carmela, ya, y otras efemérides más, ya, y España nos ha dado mucha historia. Los españoles también conscientes de eso, ¿no es cierto?, tienen muchas series, muchas películas, ya, que hemos recomendado incluso tiempo atrás. ¿Te acuerdas, Mauricio? Tú recomendaste la de Los pacientes de su García. ¿Ya? Yo por ahí hace tiempo atrás, años atrás, vi una en 2015, vi una que se llama Tiempos de Guerra, que está ambientada justo en la época de la Guerra del Rif, ya 1915, 1920. ¿Te fijas? Jorge, ¿cómo se llamaba ¿Ya? la que recomendaron ustedes también junto con Miguel? No, mira, no me acuerdo ahora, lo recomendó el otro día. A ver si Miguel nos está escuchando, podría ayudarnos ahora. No la dejé anotadita. Pero me refiero que los españoles ya el tiempo de costuras también está la novela, y también hay una serie muy entretenida, ya, muy enfocada a los femeninos, ya, muy buena en ese sentido. Ya, me acuerdo que la vi con mi señora madre y mi tía, que les encantó. ¿Ya? Y por ahí creo que tengo el libro también de El tiempo entre costuras. Ya sí, o sea, los españoles, mucha producción, mucha película, mucha serie, ya acerca de esta época bastante trágica, que es la Guerra Civil Española, que fue entre 1936 y 1939, ¿ya? Y que para muchos, y Mauricio lo expresó magistralmente ahí en la presentación, ahí en la invitación a escuchar este programa, ya, para muchos ahí partió la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Porque los países fascistas como la Alemania nazi y la Italia de Mussolini no fueron neutrales precisamente, y enviaron tropas, enviaron armas, enviaron aviación, probaron armas nuevas, o sea, se comprometieron de lleno con el sector nacionalista, ¿ya? Que todos sabemos en ese minuto era dirigido por el generalísimo Franco. Pero yo quise tomar esta efeméride porque hay varias cositas que son interesantes de descubrir. Como por ejemplo, para retomar ahora la efeméride, que tú me comentabas, Luis Miguel, que es el espíritu, ¿no es cierto?, de esta sublevación, del alzamiento nacional, porque así se denomina esta fecha para los que lo apoyaron, el Día del Alzamiento Nacional. Ellos lo celebraban el 18 de julio, ¿ya? Y aquí está yo leyendo y buscando por acá, me encontré por qué, pues. Resulta que para el 18 de julio era la fecha y la hora del alzamiento nacional original, ¿ya? Estas sublevaciones, este movimiento sedicioso de militares que estaban disconformes ¿con qué? Estaban disconformes con el gobierno del Frente Popular, que había tenido un triunfazo, un exitazo, pero espectacular a principios del año 36. Ahora es verdad que España venía hace rato, mira, ahí tenemos Mauricio nos está mostrando imágenes ahí, eso es Madrid, ¿no es cierto? En el Exacto, año Madrid. 31, cuando ganó la República. Exactamente, cuando se establece la Segunda República. Claro, porque España venía desde el siglo XIX, digámoslo, desde la pérdida de las colonias americanas, en 1812 y continuación, que venía con una serie de conflictos más o menos importantes. Los voy a resumir simplemente. En 1812 hay un intento de constitución, la famosa PEPA, la Constitución de Cádiz, ya que don Fernando VII se encargó de perseguir y eliminar, porque era de corte liberal. Muchos son liberales españoles que terminaron en Chile, ¿eh? Por ejemplo, don José Joaquín de Mora, redactor de la Constitución de 1828, ¿ya? Que no se aplicó porque vino la Guerra Civil después en Chile y se aplicó en el 33. Ya, pero para que ustedes vean, o sea, que cómo están conectadas las cosas. Después, esta España del siglo XIX tiene un largo gobierno con la reina Isabel II, ¿ya? Y ustedes se acuerdan, Mauricio, Luis Miguel, se acuerdan que el confesor de la reina Isabel II era nada menos que San Antonio María Claret.
¿ya? Que nosotros lo ubicamos bien por el colegio donde estudiamos, ¿ya? Y que también hubo una serie de problemas y unas guerras que se denominaron guerras carlistas, ¿ya? Y al final llega esta España se va quedando atrás en el siglo XIX, ¿ya? Y llega al siglo XX, ya como una España preindustrial, atrasada, dominada por la aristocracia y la iglesia, ¿te fijas? Mientras el resto de Europa ya está en la carrera de la industrialización. ¿Te fijas? Y más encima termina el siglo XIX para España con un desastre, que es la pérdida de sus colonias definitivas, ya cuando Estados Unidos, potencia emergente en 1898, le da el golpe de gracia, ¿ya? Y le arrebata a Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, en la famosa guerra hispano-norteamericana, ¿ya? Que a Estados Unidos le va a dar un presidente, a Teodoro Roosevelt, ¿ya? Y a España simplemente un dolor de cabeza, o sea, una sensación de que realmente el país había tocado fondo, de que del gran imperio desde los siglos XV y XVI ya no quedaba nada. Entonces la España del siglo XX tiene la doble tarea de enfrentar este ingreso a un siglo nuevo, a la modernidad, a modernizar la economía, la industria, la educación, la sociedad española, que se había quedado precisamente en los siglos imperiales, ya siglo XVII y XVIII, y no había progresado más. Ya se había quedado la época de la Ilustración y eso sería todo. Entonces, durante el siglo XX vamos a encontrar toda esta fuerza en choque, bastante importante, ¿ya? Y esto va a eclosionar en el gobierno de Alfonso XIII, ¿ya? Que este monarca se va a firmar en los militares, ¿ya? Básicamente, ¿ya? En general, el PRIM, ¿ya? Que va a gobernar como dictador en la década del 20, la misma época que estaba Oliveira Salazar en Portugal, la misma época que llega Mussolini a Italia, la misma época que en varias repúblicas, países nuevos que se habían formado después de la Primera Guerra Mundial, como Hungría, Checoslovaquia, la misma Polonia, son gobiernos autoritarios, dictatoriales, de fuerza, ¿ya? Y que veían al comunismo soviético, ¿ya? Como la amenaza, ¿ya? A luchar. ¿Te fijas? Entonces, ese es el momento. Bueno, lo que pasa es que terminada esta dictadura, a finales de la década del 20, ya, tal como lo señaló muy bien Mauricio, para 1931 ya ganan las fuerzas progresistas, ganan las fuerzas de izquierda. Aquí tengo una lista interminable de grupos políticos que se van a unir, otros no tanto, pero que van a converger para que en 1931 se establezca la Segunda República. Y con ello, el rey Alfonso XIII se autoexilia. ¿Te fijas? Y viene entonces esta época. Pero la Segunda República, para hacer breve el resumen, se va a enfrascar en sus propios conflictos, ¿ya? Y se va a ahogar en sus propias aguas, ¿ya? Y van a haber incluso algunos escándalos por ahí, van a haber liderazgos, etcétera. Y todo esto va a llevar a la sensación de que el país está en una verdadera crisis. Y todo esto agravado con la situación europea del ascenso del nazismo en Alemania, el fortalecimiento del imperialismo italiano, ya el mismo el Japón imperial por el otro lado, y que ya son los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te fijas? Dale, Mauricio, si quieres, mete la cuchara, no, igual don Luis, me interrumpanme nomás. Yo estoy tratando de darle un contexto a la gente, porque en esto no parezca más que un grupo de militares se volvieron locos y se tomaron y quisieron dar un golpe el 17 de julio del 36 en España. No. Todos los golpes son eso. Bueno, pero el contexto es eso, o sea, el contexto es que, claro, el contexto es que, claro, hay grupos que dicen, bueno, tenemos que hacer algo, ¿te fijas? Y acá yo quiero referirme un poco a las Fuerzas Armadas Españolas de esta época, de los años 30. Las Fuerzas Armadas Españolas, desde la derrota del 98, desde que Estados Unidos le dio una paliza al ejército español en la guerra de Cuba, ¿ya? En la guerra hispano-norteamericana, ¿ya? Cosa que hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos del hundimiento del Maine, años atrás? Correcto. Ahí hablamos de eso. Entonces, el ejército español está reconstruyéndose y reconstruyendo su propia historia, ¿ya? Y tratando de levantar los pedazos para reconstruir una especie de orgullo nacional. ¿Te fijas? Y crearse su propio relato. Y por eso entonces la importancia de atacar a un reino del norte de África, el reino de Marruecos, ya para hacerse un imperio en el norte de África. ¿Te fijas? ¿Ya? Y seguir con esa aspiración imperialista. Ya por ahí estamos en 1921, si mal no recuerdo, o 1920, fue una de las derrotas más estrepitosas del ejército español, donde las fuerzas rebeldes del norte de África, ya árabes, y Mora, derrotaron y destrozaron al ejército español, un desastre total. ¿Ya? Y eso generó en el ejército de las Fuerzas Armadas Españolas el deseo de construir una poderosa armada, un poderoso ejército, una poderosa fuerza aérea, ¿ya? Y recuperar el lugar que España merece. ¿Te fijas? Y con un fuerte componente patriotero, y más que patriotero,
¿ya? Nacionalista. ¿Te fijas? Y de ahí van entonces a la denominación. Ahora, muchos de estos oficiales que habían luchado en estas guerras con los rebeldes del norte de África, rebeldes para ellos, porque en el fondo estaban luchando más por sus tierras, ya, argelinos y marroquí, ¿ya? Van a surgir los nombres de que van a ser los que van a llevar a cabo esta sedición. Para 1936, cuando viene el triunfo del Frente Popular, ya una estrategia que, recordemos, también triunfó en Chile, y de hecho fueron los únicos dos países donde triunfó el Frente Popular, tanto en España, ya, 1936, como acá en Chile con don Pedro Aguirre Cerda, te fijas, el 38. ¿Ya? Y lo que este gobierno va a intentar hacer es, digamos, seguir con las reformas sociales, educativas, ¿no es cierto?, laicizantes, laicas, ¿no es cierto?, en España, ¿ya? Y que todas eran muy mal vistas por un pequeño grupo aristocrático, ¿no es cierto?, que todavía apoyaban al rey Alfonso XIII y confiaban en su vuelta, ¿ya? Y sobre todo muchos sectores militares profundamente nacionalistas y profundamente católicos que veían con pésimos ojos cómo el país se estaba entregando a los rojos, pues. ¿Ya? Porque recordemos que estamos en pleno década del 30, ya la amenaza en la Unión Soviética, pero ahora de Stalin, ya, y la propaganda nazi, la propaganda fascista es muy fuerte. ¿Se fija? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Hay un comandante que intentó dar un golpe el año 32, ¿ya? El general José Sanjurjo, ¿ya? ¿Ya? Y este general, el año 1932 trató de dar un golpe, fracasó, no tuvo eco, ¿ya? Y lo llevaron a juicio y en primera instancia lo condenaron a muerte, ¿ya? Pero el gobierno de la República, ¿ya?, le conmutó la pena por el destierro, ¿ya? De una forma humanitaria. Ahí, y lo mandaron a la frontera de española portuguesa, ahí cerquita de Badajoz, pero por el lado portugués, ahí se encontraba el coronel Sanjurjo. ¿Por qué lo señalo? Porque él es el ideólogo, él es el líder, él es el militar sedicioso, ¿ya?, que va a preparar el golpe contra el gobierno del frente. ¿Te fijas? ¿Ya? Y la cosa es que él va a empezar a contactar a otros comandantes generales, entre los cuales no estaba precisamente Franco, ¿ya? Sino que el general, digamos, la mano derecha de Sanjurjo, era Emilio Mola, que se encontraba en Pamplona, porque el gobierno, ¿no?, lo había colocado ahí, ¿ya? El gobierno de Manuel Azaña lo había colocado ahí en Pamplona. Y este mismo gobierno, ¿ya?, viendo digamos, que habían posibilidades de golpe, etcétera, la cosa estaba muy caldeada, ya tomó también a otro par de comandantes y los mandó uno a las Islas Canarias. Y adivinen quién era ese, nada menos que don Francisco Franco, que se encontraba en Tenerife, ¿ya? Así que, pero pese a eso, y esto es lo que yo no puedo entender cómo lo hacían, ¿ya? Sanjurjo, ¿ya? Mola, ¿ya? Y los otros comandantes más que estaban en otros lugares, ¿ya? Uno de ellos estaba en las Baleares y otro estaba en el norte de África, ¿ya?, ahí en Tánger, ¿ya? Se comunicaban y se coordinaban para el intento de golpe que iba a ser el 18 de julio de 1936. El tema es el siguiente, que justo en Tetuán, en el norte de África, se descubrió, ¿ya?, que el golpe venía. Y eso entonces ya llevó al general Mola a mandar la orden de que se adelantara el golpe al 17 de julio. Y entonces a las 5 de la tarde del día 17, en Melilla, ¿ya?, unas plazas que todavía tiene España en el norte de África, ya comienza la insurrección, ¿ya? Así que, y que ellos lo llamaron, ¿no es cierto?, el movimiento nacional, ¿no es cierto?, ¿ya? Esta asonada militar. Bueno, el tema es que yo, para no contarles todo el detalle, ese son el antecedente, simplemente les voy a contar que el plan era que el general José Sanjurjo, una vez comenzado el movimiento, ya él se iba a presentar, ¿no es cierto?, como el líder indiscutido del mismo. Y entonces el día 20, esto partió el 17 en la tarde, el día 20 Sanjurjo tomó un avión, ¿ya?, y se dirige a España, pero el avión se estrelló. Ahora, lo increíble es que el piloto sobrevivió, pero Sanjurjo falleció, ¿ya? Y entonces quedó el movimiento sin el gran líder, ¿ya? Pero queda Emilio Mola, ¿ya? Y va a aparecer otro líder más, ¿ya? El general Yagüe, que era el líder de las milicias moras, ¿ya?, las marroquíes, las norafricanas, ¿ya?, que eran bastante feroces, ¿ya? Y que entonces él va a tomar el control del norte de África, o sea, de la parte de Marruecos español, ¿ya?, el general Yagüe, casi sin oposición. Ahora, entendamos que yo creo que fue sin oposición en el Marruecos español, porque eran todos plazas fuertes, po. Se pega la mayoría de Tetuán, Ceuta, Melilla, en todas plazas fuertes, así que fue fácil para los militares tomar el control. Se temía un bombardeo de la Armada, ¿ya? Pero el mismo Mola se contactó con la gente de la Armada y se coligaron. ¿Te fijas? O sea, para el día 18 ya estaban las Fuerzas Armadas ya, en coordinación
para derribar al gobierno ya del Frente Popular. Ese era el tema. Ahora mira, aquí tengo el siguiente detalle que lo encontré muy interesante. Ya, de las 41 capitales de provincia, porque el movimiento fue urbano, donde habían milicias, ahí en la ciudad, ahí se hacía el alzamiento nacional. Ya, de las 41 capitales de provincia, ya los sublevados, tengo aquí el detalle, vencieron en 30, ¿ya? Y el gobierno mantuvo 11, pero después va a recuperar algunas, ¿ya? Y al final vamos a quedar en 22 para la República. ¿Te fijas? El detalle es que el movimiento no fue popular. Mira el detalle. Ya, el día 17 solo se sublevaron Ceuta y Melilla, norte de África. El día 18, 5 ciudades más, entre ellas Sevilla, Granada, Córdoba, ya, Pamplona, donde estaba Mola, ya Burgos también, si mal no recuerdo. El día 19, ya ahí fue el día más importante, porque ahí ya se sumaron 24 al movimiento. Ya, el día 20, 6 más. Y el día 21, apenas 4. ¿Ya? El tema es el siguiente, que para el 21 de julio ya era un hecho que el golpe era un fracaso, ¿ya? Y que los militares no iban a poder tomar el control. ¿Ya? Jorge, una consulta, sí, perdona que te interrumpa, es que, bueno, la verdad que yo soy re malo para las cuestiones de los milicos, pero me interesa el trasfondo. Sí. Esto era contra el Frente Popular, ¿cierto? ¿O cómo se llama? ¿Y quiénes componían el gobierno? Y la pregunta es, ¿había partidos políticos? ¿No? ¿Habían partidos políticos que apoyaran a los milicos españoles? Sí, pero acá tengo las siglas, pero no voy a entrar en tanto detalle. Pero habían, claro, grupos de partidos políticos de derecha. Pero fíjate que yo estaba viendo lo siguiente, ¿eh? Ya, primero a mí me llamó la atención la inacción del gobierno, ya como esperando que, primero que se llamó, el mismo día 18 se llama a las fuerzas militares a hacer expiele al gobierno constitucionalmente elegido, ya, y al presidente Azaña. ¿Ya? Perdóname, ¿era un presidente o no un primer ministro? Primero fue primer ministro, pero el presidente cayó y entonces a él después lo van a elegir presidente de la República. ¿Ya? Así que fue ministro y fue presidente también. ¿Ya? El tema es el siguiente, que varias guarniciones ya no se sublevaron. ¿Ya? Y entonces ahí los militares sublevados procedieron a fusilar a los comandantes no afectos. ¿Te fijas? Y de esa manera entonces tomar el control de esas milicias. Pero insisto, el golpe para el día 21 era un fracaso, porque no habían podido derrocar el gobierno. O sea, incluso 10 días del golpe, todavía el gobierno estaba en pie, ya, y recién a los 10 días, y esto es lo que más me llamó la atención, recién a los 10 días, ya comienza la idea de que podríamos armar a los obreros que el primer minuto habían pedido las armas. ¿Ya? Distintos partidos, grupos anarquistas, socialistas, etcétera, sindicatos, trabajadores, habían pedido las armas para defender a la República, ¿ya? Pero el gobierno, y yo lo entiendo, el presidente Azaña, para evitar una guerra civil, ya decidieron no entregar las armas a los trabajadores, ¿te fijas? Y no provocar, digamos. Y trataron de siempre de que el golpe se cayera solo, de la cosa no tuviese piso y le pasara lo mismo que le había pasado a Sanjurjo ya el 32. ¿Te fijas? El tema es el siguiente, que los sublevados ya van a concebir ya una serie de ciudades que ya señalé, ¿ya? Y con eso ya van a hacerse fuertes y desgraciadamente ya el fracaso del golpe dio origen a la guerra civil. Porque entonces armados ambos grupos y sin ninguna posibilidad de diálogo ya, no había ningún interlocutor, incluso el gobierno del frente buscó algún grupo, algún interlocutor válido, algunos se negaron derechamente, ninguno quiso mediar, ¿ya? Y esto entonces podríamos decir que 10 días después el 27, ya para el 27, 28 de julio, ahí ya comienza de hecho la guerra civil española. O sea, a diferencia de lo que ocurrió acá en Chile, este fue un golpe fracasado, auténticamente dado por los militares sin ningún apoyo de partidos políticos de derecha. No, o sea, simplemente tenían el apoyo de toda la Iglesia Católica y de toda la oligarquía. No les faltaba plata, ni les faltaba respaldo poblacional a través de la Iglesia Católica, y tenían algunos partidos que eran la Falange, que ya existía. La Falange, sí. Tenían el movimiento carlista y el de los requetés del norte, o sea, tenían sus movimientos políticos, pero lo fundamental es que operaron los poderes fácticos. Oye, ¿y la Falange era el soporte político entonces de este movimiento militar? Sí, porque varios oficiales... ¿Y la Falange era la que tenía relaciones con el nazismo? Exactamente. Claro, la Falange era el partido de extrema derecha. Fascista. Era el partido fascista de España, claro, la Falange Nacional. ¿Y el presidente que estaba en el gobierno, de qué partido era? Manuel Azaña, no lo tengo acá,
ese detalle. Mauricio, ¿no sabes tú? Lo tiene acá, porque acá tengo, mira, dice el nuevo gobierno de Azañez estaba compuesto por republicanos, la izquierda republicana y la Unión Republicana. ¿Te fijas? Pero el gobierno era de Frente Popular. Allá no otro grupo más. ¿Te fijas? Hay un Sí, pero detalle que yo olvidé, hay un detalle que yo olvidé. Hay un hecho que es como así como sintomático, que yo lo olvidé, pero es súper importante como antecedente. Y es que el 13 de julio, ya, y por eso también se adelantó el golpe, ya, el 13 de julio fue asesinado el líder ya eh, civil, Durruti. digamos, más importante, ya opositor Ah, a sí, Calvo Sotelo. Carlos Calvo Sotelo, Sotelo. sí. Claro, dice, En fue el asesinado. primer año murieron muchos personajes importantes O sea, de hecho, dos días antes, en habían asesinado a un personero del gobierno, ¿ya? A un militar, personero del gobierno, ¿ya? Y en venganza a ese asesinato, ya es que 2 días después matan a Carlos Sotelo, y eso fue lo que convenció a Mola, ¿ya? Ya a Franco y a otros militares más, que a Sanjurjo, etcétera, de que había que actuar sí o sí. ¿Te fijas? Así que, pero insisto, o sea, en resumen, el golpe fracasó. Las primeras 48 horas, que eran las vitales, ya no pudieron hacerse de control. Ya pasaron 10 días, ya, para que recién, digamos, comenzaran ya las acciones militares, ya, y en el fondo no pudieron tomar el poder, y por eso que se desata la guerra civil. Lo que yo insisto es que a mí me llamó tanto la atención la inacción del gobierno, ya, de Azaña, ya, porque no sé si confiaban en que podían dialogar, no sé si confiaban en que los militares no se iban a sumar, o pensaban de que el resto del mundo, no sé, pues iba a condenarlo a hacer algo. Al final nadie hizo nada, porque nadie quería, Inglaterra y Francia no quisieron, digamos, apoyar a la República por miedo a desatar una nueva guerra mundial. Pues. Todavía estaban muy frescos los recuerdos de las trincheras ya en Flandes, ¿ya? Y nadie quería enojar a las fuerzas fascistas de Italia y Alemania, ¿no es cierto?, para guiar al mundo a una nueva guerra mundial. Bueno, ahí Pero se puede ver evidentemente, muy bien en la evidentemente que serial los pacientes del doctor, ¿cuánto? Del doctor. doctor García. Ahí se puede ver muy bien cuál fue la acción de los potencias. Primero, para no decretar la guerra que vendría después, y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron con respecto a la Guerra Fría, y que finalmente terminaron apoyando a la dictadura de Franco, y se acabó cuando murió este gallo, ¿no? Sí, pues El exacto. 77, Cosa que, 75, 77, no sé cosa cuándo. que 75, cosa que hablamos también, contamos ahí en la muerte de Franco. ¿Tú sabes quién fue el que al funeral de Franco? Sí, pues primero que llegó. El primero que llegó, claro. ¿Y sabes por qué fue el primero que llegó, no? ¿Sabías tú, Mauricio, por qué Pinochet fue el primero que llegó? ¿Que adelantó su viaje? ¿no? Porque se comentaba en esa época, por protocolo que tenían los españoles, al primero que llegara iba a ser recibido por el príncipe en ese entonces, Juan Carlos. Y hay imágenes que a Pinochet lo recibió Juan Carlos. Exacto. Porque usted sabe, don Luis Miguel, porque la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. El alzamiento nacional que celebraban en la época de Despídase, don Franco el George. 18 fue un 17. ¿Qué quiere que le diga? Alzamiento nacional equivale allá a pronunciamiento militar. Claro, Eso, porque así lo Sí, llamaban ellos, pues. por eso yo Exacto. usé la expresión del golpe militar. Sí, pues creo que fui muy claro al señalar que fue una sublevación militar, ya, conspiración, sublevación, sedición, y que fracasó, ya, y por eso que se desata la guerra civil, ya, ¿te fijas? Pero bueno, Pero se demoró en reaccionar el gobierno porque el Frente Popular estaba lleno de todas las corrientes marxistas que existían. y peleaba Había mucho entre ellos. trotskistas, anarquistas, comunistas, ¿cachai? Entonces, Bolcheviques, mencheviques. Oye, de hecho, mira, Mauricio, qué bueno que te acordaste de eso. Otro detalle que me acordé, porque yo traté de resumir, pero Chiquillos, muy, muy vamos difícil. despidiéndonos. Altero, el último detalle, muy fácil. En Barcelona, que fue con Madrid y Barcelona fueron las ciudades donde no fructificó el golpe militar? Fue porque justo en Barcelona cooperaron y colaboraron los distintos grupos políticos de izquierda. ¿Ya? Viendo el peligro común, se pusieron de acuerdo y lo conjuraron. Pero en el resto no fue así. Les propongo que hablemos de la política del golpe de Estado o del golpe militar en España el próximo programa, porque quedó pendiente el tema político. Yo Ahora quería ya, contar. despídase a la gente. No, ya, nos vemos el próximo lunes, pero vamos a tener otra efeméride, pero va a ser chilena, porque ya nos estamos acercando, ustedes saben a qué, pues a los 50 años. No nos olvidemos de eso. Gracias, George. Chau. Mauricio, nos vemos el próximo lunes entonces. Muchas gracias a los que estuvieron ahí en la audición del día de hoy. Nos vamos, Jorge, gracias a quién. Nos vamos gracias a Giver Sistemas de Sonidos.
Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la radio de hoy. Este programa lo van a repetir mañana a las 14 horas. También a contar de mañana va a estar disponible en YouTube, en la página de la radio hoy. Y gracias a Sapin TV que nos transmite a través del canal 194. Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas a través de esta misma señal. Chau, chau.